Hombre, que Illa va a ser sustituto de Pedro Sánchez, que va a dimitir, pero no va a convocar elecciones ni nada de eso. O sea, ya el PSOE tiene que terminar como sea para el 2027. La PSOE, la mafia, los criminales, esa asociación que Feijó y otros del PP quieren salvar como sea. Pons, Borja Samper, Cuca Gamarra, que por el bien de España deberían de largarse todos esos políticos que llevan ya unos cuantos añitos, que se larguen todos y cada uno de ellos. Y que llegue gente nueva, gente limpia, que tenga ganas de trabajar bien y que tenga ganas de hacer bien las cosas. Aquí tenemos a Illa, a esta especie de doña Rogelia, travestido, con un traje. Bueno, es más independentista que los independentistas, cierto. Tiene más muertes a su espalda que la ETA, vamos a decir presuntamente, cierto. Y es tan ladrón como el que más, presuntamente. Bien. Mientras Luco lo persigue, Sánchez prepara su vuelta, genial. También el Pedro el Bello tiene bastante mala leche. Dice, mira, voy a colocar a este, pero no porque esté más preparado, sino porque es más feo que yo. Es bastante más feo. Se recordará en las fotos, pues, como una persona inferior a mí. Madre mía, Pedro Sánchez está hecho polvo. Y ya el que dio un contrato de hisopo a una empresa fantasma y le metió un sobrecoste de la leche a las mascarillas, sí, y está siendo investigado por ello. Seguramente se ha detenido. Una reciente resolución, tras una pregunta en The Objective, Sanidad reconoce que tenía 513 millones de mascarillas quirúrgicas y 65 millones de FFP2 cuando entró en vigor el acuerdo marco de 2.500 millones de euros creados supuestamente para dotar la reserva estratégica, bla, 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 bla. En fin, una barbaridad. Sin embargo, algunas empresas seleccionadas en el megacontrato de Illa y a las nunca se recurrió porque la dotación de la reserva era tan grande que ni el Ministerio ni las comunidades hicieron uso del acuerdo marco. Salvador Illa pagó un sobrecoste de 287 millones por abastecerse a dedo de mascarillas, que es el negocio de la Fundenfaugen, del marido de la Fundenfaugen. La Fundenfaugen del PP y esta es del PSOE, la Agenda 2030. Las unidades compradas mediante contratos de emergencia tuvieron un recargo de hasta 1,42 euros por unidad. Así es como se enriquecieron con todo lo de la pandemia. Fue un negocio redondo para todos los políticos del mundo, que son los enemigos de la humanidad. Yo leía la Biblia, ¿no? Jesucristo siempre refiriéndose a los fariseos. Digo yo, ¿y la Virgen los fariseos? ¡Qué gente más mala! ¿Por qué le están haciendo siempre cabrear a nuestro Señor Jesucristo? Pues peor que los fariseos parecen los políticos. Los políticos de hoy en día son lo peor de lo peor de lo peor. Y ya, el gobierno adjudica 4,3 millones de hisopos para test a una empresa de dirección desconocida. ¿No? Estos se quedan con la pasta. El gobierno tiene un agujero de 9 millones por contratos de la pandemia de Illa con empresas que nunca trajeron el material. Y así con la China comunista, así de contratos. Así de contratos. Contratos millonarios, nadie los controla, la gente está encerrada en su casa, miedo, miedo, miedo. Y luego al parecer nadie se acuerda de todos estos contratazos, de millones y de millones de euros y de dólares. Y luego Zapatero el que se hace más rico de todos. Y la vieja guardia del PSOE. Que si Bono, que si Pepiño, ahí están. Los que antes estaban en el gobierno del PSOE. Son una pandilla de ladrones que lo peor de todo roban cuando hay gente que está cayendo, cuando hay gente directamente que se está muriendo. Y ahí es cuando ya ellos chapotean de una manera muy especial. Lo van a hacer con Valencia, lo han hecho con los trenes de Atocha y lo hicieron en el año 2020, en la peor crisis que hemos vivido jamás. Eso no vamos a vivir, espero, nada parecido. Aquí Rosa Díez, visitante de Moncloa. Un audio de Coldo podría aclarar el vínculo de Illa con el mayor pelotazo de la pandemia. ¿Es el Chile que menciona Coldo y vincula a Salvador Illa en realidad Xi Li, es decir, el empresario chino Xiaohuan Li? Illa traficando directamente con el gobierno comunista chino y llevándoselo todos calentitos. Y el gobierno comunista chino le ha robado a la humanidad, a todos los países del mundo, una cantidad de dinero que no es ni normal.
La pandemia es un plan de la masonería, del gobierno comunista chino y luego ya de los políticos chupópteros. Todo arrasando con el dinero de todos nosotros y arrasando con las vidas de todos nosotros. Así son ellos. El comité de expertos. Yo creo que conté en esta comisión, y no me duelen prendas ni mucho menos, faltaría más repetirlo, que el Gobierno ha contado con los siguientes grupos de apoyo y trabajo. Un comité científico, cuyos nombres ustedes conocen, que se reunía semanalmente con el presidente del Gobierno, conmigo mismo. Reconocieron que eso no existía. Reconocieron que eso no existía. El comité de expertos no existía. Y lo reconoció el que hablaba así, que parecía la bacteria de Érase una vez la vida. Lo reconoció él, que no había gabinete de expertos. Mira el tío cómo miente. Expertos. Yo creo que conté en esta comisión, y no me duelen prendas ni mucho menos, faltaría más repetirlo, que el Gobierno ha contado con los siguientes grupos de apoyo y trabajo. Un comité científico, cuyos nombres ustedes conocen, que se reunía semanalmente con el presidente del Gobierno, conmigo mismo. Bien, esta clase de gente, esta clase de personas no deberían de entrar en la cárcel. El castigo debería de ser mucho mayor. Y vosotros ya sabéis cuál es el castigo. Es así de sencillo. Así es como se ha hecho toda la vida. ¿Por qué no se hace esa clase de castigo? Porque luego siempre existe el miedo de que la corrupción o los malos de la película, esas mismas leyes, la utilicen contra ti. Mientan y digan que tú eres un corrupto, que tú eres muy malo y tenga una pena que ya sea demasiado fuerte. Por eso todo el mundo tiene miedo a que a gente como a ella se les dé su merecido, a gente como a Teresa Rivera se les dé su merecido, a gente como a Pedro Sánchez se les dé su merecido, por lo que hicieron en Valencia, por lo que hicieron en el año 2020. Ahí toda la cúpula del Partido Socialista tienen que terminar, todo y cada uno de ellos, como tienen que terminar. Pero ahí está ese miedo. Salvador Illa, llamado por Sánchez para ser su sucesor, está imputado por la Unión Europea por malversación. La Fiscalía Europea imputa a Illa una malversación de 10 millones en la compra de batas desechables. O sea, ya no está el dinero de las mascarillas, sino también las batas desechables. 10 millones. O sea, entre unas cosas y otras, los tíos han robado una cantidad de dinero que no es ni normal. Con razón Illa está al frente del PSOE en Cataluña. Porque en Cataluña es donde está la mayor caterva de ladrones que ha habido históricamente aquí en España. Los políticos catalanes son lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor en cuanto a ladrones se dice. Pero lo peor. Y encima ellos fueron los primeros que descubrieron cómo había que hacer una oposición cuando no estaba de acuerdo, cuando no estaba robando demasiado. Que es que metían un bombazo directamente. Los anarquistas catalanes han pegado ¡pum! Un bombazo. Siempre a las órdenes, los anarquistas, qué casualidad, de algún conde, de algún marquesado, de algún político catalán que quería hacerse con el control, con el poder. Y luego los catalanes, hoy en día, viven peor que nunca. Viven con el agua al cuello. No pueden más. Gastan una cantidad de dinero en impuestos, pero los políticos catalanes canalizan toda esa rabia, toda esa ira, toda esa impotencia, toda esa ansiedad, toda esa presión y dicen, no, la culpa son de los españoles. Así son ellos. Pero claro, eso te lo repiten todos los días, todos los días, todos los días. Un discurso de odio. Recordemos que Salvador Illa es también un hijo de Satanás. Illa exigió en 2 documentos del Ministerio de Sanidad agrupar a los mayores en la residencia y prohibir que saliesen. Y lo ejecutó Pablo Iglesias. Lo ejecutó Pablo Iglesias. Agrupar a los mayores en la residencia y prohibir que salgan. Miembros del gobierno culpan a Ayuso de los fallecimientos en Madrid cuando fue el Ministerio de Sanidad el que prohibió hospitalizar a los mayores. No. Se les va a encerrar en la residencia. ¿Y qué ocurrió en la residencia
bajo el control de Pablo Iglesias. Bueno, aquello fue una trituradora de vidas, las residencias. De las residencias no salía ningún pobre anciano vivo. Eso fue lo que hicieron, pero aquí en España y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque los empresarios como Bill Gates, que debería de estar donde debería de estar, decían que es que no se puede, que es que hay demasiada humanidad y hay que se viene una crisis muy grande y hay que terminar con mucha gente. Y qué casualidad ocurrió lo de la pandemia. Casualidades de la vida. Pero fijaos qué gente más asquerosa, qué gente más canalla. Los de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, lavándose las manos diciendo nosotros no obligamos a nada, que no obligasteis a nada. Y aquí tenemos a Lilla, que va a ser el sucesor de Pedro el Bello, que lo han elegido la masonería para que sea el sucesor, el mierda este. Vamos a oírlo porque vamos. Y le digo que no se obligó a nadie a vacunarse. Otros países lo hicieron. Países, por ejemplo, Austria, y tuvieron problemas. En España, afortunadamente, no hizo falta, porque la inmensa mayoría de la ciudadanía española, debido a la credibilidad del sistema sanitario español y a la credibilidad de los profesionales sanitarios, se vacunó voluntariamente, en unos porcentajes muy altos, con un proceso de vacunación que yo creo que, aunque con humildad, puedo calificar de ejemplar. ¿No cree usted que fueron importantes las manifestaciones suyas y las del presidente del Gobierno en ese sentido? No, yo dije entonces lo que sigo diciendo hoy, que las vacunas salvaron vidas y animé a la población. Y la limitación de capacidad de movimientos, y la limitación de derechos a los no vacunados. Animé a la población a vacunarse. Deje al señor Illa acabar y luego usted formula otra pregunta. Es muy distinto animar a la población a vacunarse que obligar a la población a vacunarse. Y aquellas personas que libremente decidieron, afortunadamente pocas, no vacunarse, no pudieron vacunarse naturalmente. Afortunadamente pocas. Dice, es que es muy difícil no insultarlo. Es muy difícil no insultarlo. Dice que afortunadamente pocas no se pusieron las vacunas. Afortunadamente pocas. Hoy en día, os lo digo yo ya, porque tenéis que saberlo, ya da igual la dieta que hayáis seguido, da igual la vida que hayáis seguido, da exactamente igual. Una persona no vacunada va a estar como 1000 veces más sana que vosotros. Hay que decirlo así, porque es que si no, o la gente no se entera, porque es que tuvieron que hacer frente a una serie de limitaciones y a una serie de restricciones para justamente proteger la salud. Sé la diferencia entre una cosa y otra como jurista, pero iba a terminar mi respuesta disculpe. para decirle que nunca he usado el argumento de que el fin justifica los medios. Simplemente he dicho y reitero que el fin principal en aquel momento, que la prioridad más importante era salvar vidas y que a esa prioridad subordinábamos otras prioridades. No, tu prioridad fue robar. Desde el segundo uno. Tu prioridad fue robar. Y la prioridad de todos los políticos del mundo fue robar. Y a saber qué coño le hicisteis a la población, porque yo de verdad que no lo sé. El relato, lo oficial, es que había una pandemia, que se escapó de Wuhan del gobierno comunista chino, pero ojo, que China, ningún país le ha dicho nada. ¿Algún país le ha responsabilizado de lo que metió ahí? ¿Del mayor ataque que ha habido a la humanidad? ¿Alguien? ¿De dónde salió? Decían, no, del pangolín. No, es que ha habido un chino que se ha comido la ala de un murciélago, se ha tirado un peo y al parecer ha provocado una pandemia. Eso va así, ¿no? Lo mismo que se decía que el SIDA salía de los monos, de la jungla y todas estas cosas. Eso va así. Y nadie pide explicaciones. Desde entonces nadie ha pedido explicaciones. Y cuando hay gente que sufre un trombo, que sufre lo que sufre del corazón y tal, demandan a los de Pfizer, a los de AstraZeneca, a los de Moderna, se lavan todas las manos diciendo no, a ti no te tenemos que dar ninguna clase de dinero por el vacunazo. No. ¿Por qué? Pues porque nadie te obligó. Nadie fue quien te obligó. Da igual. Anda que no había demanda de medicamentos que han hecho polvo a la gente y sin embargo le ha dado un juez la razón a las víctimas. No, pero esta vez no. ¿Por qué? Pues porque las víctimas son todo el mundo. Todo el mundo. El sistema colapsaría si todos nos pudiésemos a denunciar. Yo no, porque no me metí el vacunazo gordo.
Mi familia no se metió el vacunazo gordo. Órdenes expresas. Que nadie se ponga ese veneno. Que nadie se lo ponga. Que nadie se lo ponga. Y a la gente se la obligó. Y ya. Feijóo, en Galicia, vamos, con el miedo... Vamos a meter unas multas hasta 600.000 euros. Aquí hay que vacunarse, hay que ser buenos ciudadanos, hay que ser responsables. Se señaló a la gente que no se vacunaba como si fuesen unos asesinos. Y luego estaban los chivatos de balcón, los que salían a las calles durante el encierro y todas estas cosas, los chivatos de balcón. O sea, como en la Unión Soviética. Y dices tú, ¡oh! Y este es Illa. Este va a ser el sustituto de Pedro el Bello. El tipejo asqueroso, mierdero, miserable como él solo, que se cargó a esos pobres ancianos encerrados en los asilos, que evidentemente los ancianos sabían que iban a palmarla, porque el plan era que a esos ancianos la palmasen. Y luego ganar dinero con las batas, ganar dinero con los respiradores, ganar dinero con las mascarillas, ganar dinero con las vacunas, ganar dinero y ganar dinero y ganar dinero. Y las principales farmacéuticas del mundo, ganar dinero. Y los periodistas haciéndole la publicidad a las principales farmacéuticas del mundo. Farmacéuticas, no digo farmacias, farmacéuticas, los que crean los medicamentos. Pfizer, AstraZeneca, Moderna. AstraZeneca, camino hacia la muerte. Del latín, dejan de dedicarse a hacer vacunas y de repente se dedican a inspeccionar el corazón. Claro, normal, es lo que habéis provocado vosotros, sos asesinos, canallas, malnacidos, satánicos de mierda. Eso es lo más grave, lo del 2020. Y el Illa este, de verdad, se quiere pontificar como el sucesor de Pedro el Bello. No hay nadie mejor. O sea, los satánicos están en ese plan, dicen, hombre, Pedro el Bello, tú la verdad, presuntamente te has cargado a mucha gente. Tenemos que poner a otro que también sea un buen mierda. Y ya, hombre, ya solo faltaba que fuese Teresa Rivera. La que fuese la sucesora de Pedro el Bello. Teresa Rivera, la que está al lado de la von der Leyen, la del PP. Teresa Rivera, del PSOE. Solo falta esa. Hiciste un buen trabajo en Valencia, pero en Valencia solo nos cargamos entre 30.000 y 50.000 personas. Todavía no he investigado. Es que, de verdad, la gente tiene tan mala memoria que el contador de fallecidos en Valencia dejó de subir a la semana. ¿Se quedó en 220? ¿De verdad la gente tiene tan mala memoria? En 220 al cabo de la semana. Y se seguían encontrando a personas. Y se seguían encontrando a personas. Y se seguían encontrando a personas. Y ese contador no subía, tío. No subía. No ha subido desde entonces. 220 personas. Todos los vecinos, vamos, en Catarroja, en Paiporta, todos flipando diciendo, ¿pero por qué? En Chiva, ¿pero por qué esto no sube? El número, si nos acabamos de encontrar en una cochera a una familia entera. Es que no son nada ni son nadie. Lo que ocurrió en Bonaire, que al parecer ya todo el mundo lo ha olvidado. Aquellas grabaciones de los buzos que decían, no, es un bulo la grabación del buzo. Oh, esto es un cementerio. Es que era un bulo, Era falso lo que decían esos buzos. No, y toda la policía de Marlaska alrededor de Bonaire y todos los forenses, eso era un bulo, con la gente de Valencia pasando por ahí, que los perseguían los de la policía y que como no les diese esquinazo, tú ibas a formar parte de los fallecidos. Va así, ¿no? Bonaire. Lo de Bonaire, si se descubre, de verdad, si se descubre lo de Bonaire, es que ellos lo saben perfectamente. Pero bueno, es todo lo de Valencia, pero en concreto lo de Bonaire. Si saliese a la luz lo que ha pasado ahí en Bonaire, que no haya ni un solo ser humano que formó parte de aquella salvajada, que sea capaz de decir la verdad de lo que pasó ahí, porque ahí formó parte mucha gente, en Bonaire, que no haya ni uno solo que levante la voz y diga, pasó esto, esto, esto y esto. En fin, que vosotros estéis bien, que Dios nos pille confesados
Illa mantequilla y aquí se va a desatar una tormenta que te cae, otra tormenta, tío. Y yo con fobia a los truenos. ¿Vosotros os creéis esto? Vivo en Mancha Real, Jaén. Ay, verano de tormenta. Bueno, es normal, ¿no? Siempre a finales de junio, las últimas tormentas, para ya venir el calor gordo en julio y agosto, ¿verdad? Un abrazo muy grande y este tío es una miserable mierda. Y lo ha elegido Pedro el Bello, pues supongo que porque es presuntamente tan asesino como él, pero más feo. Ese es el resumen. Que estéis muy bien, un abrazo muy grande. Bueno, ¿hay algún vídeo más o alguna cosa? ¿Hay más cosas? ¿Del mierda este? Ah, mira, por aquí. Aclaramos, la reunión entre Salvador Illa y Sánchez Castejón no tiene que ver nada con la sucesión. Illa está imputado por la Fiscalía Europea por el tema sanitario. Pero la verdad es que ella está salpicado en todos los casos del tema sanitario y su detención es inminente. Ah, pero entonces ella no va a ser el sucesor, simplemente se ha reunido porque va a ser el siguiente en la lista de salir. Pero si van a ser todos. Esto es no parar en un mismo día. Zapatero presiona a Sánchez para que deje la presidencia en manos de Illa. La Fiscalía Europea imputa a Salvador Illa una malversación de 10 millones en la compra de batas desechables. Bueno, estos tendrían que terminar todos en la cárcel. Pero luego nunca, nadie pisa la cárcel. Es una cosa impresionante. ¿Por qué un político no pisa la cárcel? Y el ciudadano de a pie sí. Ahora mismo cualquier ciudadano con una denuncia falsa es que te meten en el calabozo. Y sin embargo a un político de mierda que lleva toda su vida robando y haciendo cosas peores. Bueno, en fin. La Constitución del 78, el sistema, el Estado. Que estéis muy bien. Un abrazo muy grande. ¡Hasta luego!